¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí estamos de nuevo. En esta ocasión vamos a ver la segunda parte del capítulo 11 del libro de texto. Vamos a estar conversando sobre el efecto de la luz en las plantas. Como habíamos visto en el video anterior, las hormonas hacen que las plantas crezcan dirigiéndose o alejándose hacia estímulos externos. Estas respuestas, este crecimiento se llama tropismo. Y como les había mencionado, el principal de estos estímulos externos es la luz. La respuesta de las plantas hacia la luz se llama fototropismo. Si la planta crece hacia la luz, estamos hablando de un fototropismo positivo. Si la planta crece en contra de la luz, alejándose de la luz, se trata de un fototropismo negativo. Esta luz entonces es recibida o captada por ciertas moléculas que se llaman fotorreceptores. Estas moléculas tienen la capacidad de obtener una gran información de los estímulos lumínicos que reciben, de la luz que reciben. Aquí depende del tipo de longitud de onda que reciban. Este tipo de longitud de onda específico va a determinar si la planta crece, si la planta, por ejemplo, produce floración, en qué época va a producir esas flores. Las longitudes de onda, recordemos que todo el espectro electromagnético que lo vemos aquí en esta imagen que nos viene del Sol, tiene diferentes tipos de longitud de onda. Hay longitud de onda muy ancha que son, por ejemplo, la longitud de onda de radio, las microondas, los infrarrojos. Estas longitudes de onda son muy anchas y son longitudes de ondas muy inofensivas. Por el otro lado tenemos longitudes de ondas muy estrechas. Lo tenemos acá a la derecha. Estas longitudes de ondas son muy energéticas, son muy nocivas, por ejemplo, para nosotros. Aquí tenemos los rayos X, los rayos ultravioleta, los rayos gamma. Pero entre estos dos grandes sectores de longitudes de onda tenemos lo que se llama la luz visible. Esta luz visible, que es lo que nosotros vemos en el arco iris, es muy importante para las plantas porque ese tipo de longitud de onda son lo que utilizan las plantas para su desarrollo, para su metabolismo. Dentro de esta luz visible, una de las más importantes longitudes de onda que utilizan las plantas en su desarrollo es la luz azul. La luz azul tiene varias funciones en las plantas. Por ejemplo, promueve la apertura de los estomas, determina el crecimiento del tallo hacia la luz. La longitud de onda azul va más o menos desde los 400 hasta aproximadamente los 500 nanómetros. Esta luz azul va a actuar con una proteína que contiene una sustancia que se llama flavina, y a este compuesto se le llama fototropina. A esta fototropina, esta molécula es la que va a absorber la luz azul y va a promover la acción de la auxina, produciendo lo que se llama el fototropismo. Esto es lo que les mencioné en el video anterior, los estudios que estaba realizando Darwin y que nunca logró determinar a qué se debía este movimiento de los coleóptilos, pues ahora hoy en día sabemos que la auxina es la que produce este movimiento, este fototropismo de las plantas hacia la luz. Otro tipo de longitud de onda muy importante para las plantas es la luz roja y la luz roja lejana, casi llegando al infrarrojo. Este tipo de longitud de onda determinan muchas cosas en las plantas. Este tipo de longitud de onda
es recibida por un fotorreceptor que se llama fitocromo. Este tipo de luz hace que el fitocromo cambie de forma, cambia de fitocromo de luz roja lejana a fitocromo luz roja. El cambio de la forma de este fotorreceptor va a determinar muchas cosas en la planta. Por ejemplo, determina la pigmentación verde de las hojas, determina la expresión de ciertas proteínas muy importantes durante el proceso de la fotosíntesis, determina el crecimiento del tallo y la raíz, determina, por ejemplo, la floración en las plantas, determina también la germinación de ciertas semillas que se llaman fotoblásticas, por ejemplo en la lechuga, que es la germinación determinada por la presencia de la luz. La luz entonces es muy importante en las plantas, va a determinar lo que se llama la fotoperiodicidad. Es la respuesta de las plantas a la duración relativa del día y de la noche. Estos aspectos fueron estudiados por estos dos señores, Garnier y Allard, que ellos querían determinar cómo era el ritmo de la floración en las plantas, y ellos determinaron que hay plantas que ellos llamaron plantas de día corto, hay plantas de día largo y plantas lo que se llaman neutras. ¿Qué quiere decir todo esto? Por ejemplo, las plantas de día corto son aquellas plantas que van, por ejemplo, a florecer cuando los días tienen menos de 24 horas. Aquí tenemos un ejemplo de plantas de día corto, la famosa pastora que nosotros conocemos mucho acá en Costa Rica, que florece, por ejemplo, en los días cercanos a la Navidad. Es cuando los días se hacen que tienen menos cantidad de horas de luz. Cuando los días tienen menos de 14 horas de luz, pues estas plantas de día corto van a producir flores. Lo conocemos muy bien porque la pastora siempre nos florece en esta época navideña. Por otro lado, las plantas de día largo van a florecer cuando los días tienen más de 14 horas de luz. Aquí tenemos un ejemplo de plantas de día largo. En este caso el trébol solo va a florecer cuando la cantidad de luz excede las 14 horas en el día. Por último tenemos las plantas de día neutro, donde no se ven afectadas por la cantidad de horas de luz. Muchas o la gran mayoría de las plantas que tenemos aquí en los trópicos son plantas de día neutro. Como aquí no varía mucho la cantidad de horas de luz dependiendo de la estación, pues las plantas no dependen tanto de la cantidad de luz que reciben. Este aspecto de las plantas de día corto y plantas de día largo son aprovechadas por muchos agricultores, por ejemplo los floricultores, que cultivan plantas en invernaderos con condiciones controladas de temperatura, de humedad, de luz. Y esto es un aspecto muy interesante porque ellos, como tienen las condiciones controladas de luz, si están produciendo flores y les hacen un pedido, por ejemplo, de pastoras fuera de época en que las pastoras producen flores, pues ellos simplemente le varían la cantidad de horas de luz que reciben las plantas y le ponen, por ejemplo, menos cantidad de horas de luz a una pastora para que la pastora piense, entre comillas, que se encuentra en una época de días cortos y así produzca la floración.
Este es un tema muy interesante y muy útil para los floricultores, por ejemplo. Los meristemos florales se producen, como ya les había mencionado, en los meristemos apicales. En cada punta de las ramas hay un meristemo apical y a partir de ese meristemo apical se puede producir las flores o los meristemos florales. Pero a pesar de que las flores se producen a partir de estos meristemos florales, en los meristemos apicales, en las hojas también se pueden producir ciertas sustancias que se llaman florígenos, así les han llamado. Sin embargo, a pesar de que le tienen un nombre, esa sustancia es muy volátil y apenas quieren identificarla, pues no logran hacerlo y no han podido determinar qué tipo de molécula es. Hay muchos inductores de lo que es floración, por ejemplo, las giberelinas, como les había mencionado en el video anterior, estimulan la floración en muchas plantas. Entonces, aplicando giberelinas podemos fomentar la floración en ciertas plantas. En otras plantas, por ejemplo la piña, la aplicación de auxinas puede provocar la floración porque la auxina promueve la síntesis de etileno y la acumulación del etileno en las plantas, como les había mencionado, induce la formación de flores y la formación, por supuesto, de los frutos. En las plantas tenemos lo que se llaman ritmos circadianos. Estos ritmos circadianos son ciclos biológicos de 24 horas. Estos ciclos son muy importantes para las plantas. Van a determinar muchas características en el metabolismo de las plantas, características bioquímicas, características fisiológicas. Por ejemplo, afectan lo que se llama el nictitropismo de las hojas. Esto lo tenemos presente, por ejemplo, en muchas leguminosas. Este nictitropismo tiene la función de que cuando es de día, las plantas elevan sus hojas para recibir la mayor cantidad de luz posible, pero durante la noche las plantas hacen sus hojas hacia los lados para evitar la evaporación excesiva, para evitar la pérdida excesiva de agua. También los ritmos circadianos determinan, por ejemplo, la apertura de las flores. Esto va a determinar cuando las flores se abren, va a determinar la llegada, por supuesto, de los polinizadores. Y estos ritmos circadianos, ritmos alrededor del día, son determinados por el fotorreceptor que les había mencionado, el fitocromo. Es el que mantiene estos ritmos circadianos. Uno de los que estudió el efecto de los ritmos circadianos en las plantas fue el famoso Carlos Linneo. Imagínense ustedes, Carlos Linneo ideó un reloj que él llamó reloj floral. Así él diseñó un reloj que, dependiendo de la hora del día, así iba a florecer cierta planta. Por ejemplo, si el lirio de agua florecía, quiere decir que teníamos las 2 de la tarde. No se sabe si Linneo realizó realmente este reloj floral, pero es algo muy interesante de hacer. Las plantas reaccionan a un montón de estímulos ambientales. Por ejemplo, tanto el vástago como la raíz responden al efecto de la gravedad. Este movimiento a favor o en contra de la gravedad se llama gravitropismo.
Hay varias hipótesis que explican cómo funciona el gravitopismo. Una de las más aceptadas es que el gravitopismo se debe a unas estructuras llamadas estatolitos. Estos estatolitos son un tipo de plastidios que están llenos de almidón y estos están ubicados en las células de la caliptra, la caliptra está ubicada en las puntas de las raíces. Cuando estas raíces están así en forma horizontal, pues estos estatolitos producen que la raíz se haga por su peso, como están llenos de almidón, producen que la raíz se haga hacia abajo, a favor de la gravedad. Esa es la hipótesis más aceptada, pero otra hipótesis que se ha planteado es que la gravedad presiona ciertas moléculas, ciertas proteínas que están en la membrana plasmática en las puntas de las raíces. Estas proteínas se han llamado integrinas y estas integrinas provocan que las raíces se doblen a favor de la gravedad. Sin embargo, la hipótesis de los estatolitos es la más aceptada. Recordemos que el crecimiento tanto del vástago como de la raíz es una respuesta simultánea tanto a la gravedad como a la luz y a la disponibilidad del agua que tenga la planta. Otro tipo de respuesta que tienen las plantas a otros estímulos ambientales es con respecto al tacto y al viento. Esto es lo que se llama ticmotropismo. Es, por ejemplo, cuando la planta tiene contacto con un objeto o con el viento. El etileno es la sustancia o la hormona encargada de dar una respuesta al tacto o al viento. Este etileno entonces va a provocar una inhibición del crecimiento en longitud. Aquí, en este ejemplo de los zarcillos, cuando el zarcillo toca una superficie como una rama de otra planta, pues ese zarcillo se empieza a enrollar en la rama debido a la producción del etileno, que provoca ese crecimiento, ese enrollamiento. Y así la planta como las enredaderas pueden ir subiendo y subiendo por una estructura o por otras plantas para lograr el máximo de luz. Otro tipo de tropismos son el llamado hidrotropismo. Es el crecimiento de las plantas hacia el agua o en sentido contrario en donde está el agua. El heliotropismo, por otro lado, es el crecimiento a favor o en contra de la luz del sol, como lo vemos en los girasoles. Y también tenemos otro tipo de tropismo que se llama el quimiotropismo. Este crecimiento es hacia un estímulo químico o en contra de ese estímulo químico. Lo tenemos, por ejemplo, en el desarrollo del tubo polínico. Cuando el granito de polen llega acá al pistilo, al estigma del pistilo, pues el granito de polen desarrolla un tubo polínico que va creciendo a través de lo que se llama el quimiotropismo, que es un estímulo químico. Este tubo polínico va creciendo, 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 hasta llegar acá y fertilizar el óvulo que se encuentra en la parte inferior en el ovario. Eso es a lo que se le llama quimiotropismo. Hay otro tipo de estímulos que observamos comúnmente, por ejemplo, lo observamos en la famosa dormilona, Mimosa pudica. Este es un estímulo mecánico. Esta respuesta es muy rápida, se produce por impulsos eléctricos. Cuando esta planta
los foliolitos detectan que tocan algo o algo las toca, inmediatamente producen una respuesta mecánica a partir de unas estructuras que se llaman pulvinos, que acá las podemos observar. Estos pulvinos provocan una respuesta producida por cambios de turgencia, salida o entrada de agua junto con el potasio. Y apenas algo toca estos foliolos, los foliolos se cierran. Estas respuestas de las plantas a los diferentes estímulos ambientales las ayudan a afrontar condiciones ambientales que a veces son muy adversas. El ambiente puede volverse muy desfavorable, y cuando el ambiente está así tan tremendo, pues impide un buen metabolismo en las plantas y también impide un buen crecimiento. Un ejemplo es en las zonas templadas. Cuando se aproxima la época de invierno, las temperaturas empiezan a bajar, los días se vuelven más cortos, entonces muchas plantas producen unas estructuras que se llaman escamas. Estas escamas lo que hacen es proteger las yemas donde se produce el crecimiento, y así estas yemas entran en un estado de dormancia, en un estado como de hibernación. En este tipo de respuestas participan hormonas como el ácido abscísico, que induce la formación de las escamas, y las giberelinas, que inhiben la formación de las escamas ya cuando las épocas invernales han pasado. En las zonas tropicales también tenemos respuestas de las plantas a condiciones extremas. Por ejemplo, en zonas que tienen épocas secas muy extremas, aquí las tenemos en Guanacaste, cuando falta mucho el agua, hay plantas que se llaman árboles que se llaman caducifolios. Estos árboles caducifolios pierden sus hojas por medio de la abscisión. Esta pérdida de las hojas ayuda a las plantas a evitar la pérdida excesiva de agua, evitan un exceso de evapotranspiración. En esta abscisión o caída de las hojas están varias hormonas implicadas. Por ejemplo, el etileno es el que induce la caída de las hojas, y las auxinas y las citoquininas inhiben la caída de las hojas. Las plantas suelen alterar su metabolismo para contrarrestar los efectos de diversas tensiones, de diversas condiciones ambientales desfavorables. Como les mencioné en el video anterior, por ejemplo, cuando se produce sequía, cuando falta mucho el agua, los pelos radicales, los pelos presentes en las raíces, detectan que falta el agua y dan una señal de alerta a la planta. Esta raíz entonces forma una hormona que ya les había mencionado, que se llama el ácido abscísico. Ese ácido abscísico sube hasta las hojas y hace que las hojas cierren sus estomas. Al cerrar estos estomas, entonces la planta evita perder mucha cantidad de agua cuando las condiciones están muy secas. Las células en ciertas ocasiones acumulan ciertas proteínas como las llamadas deshidrinas. Estas proteínas todavía no está muy claro cómo es que funcionan, pero aumentan la tolerancia a la sequía en las plantas. En otras plantas ocurre un ajuste osmótico. Se producen unas moléculas de soluto que se llaman osmolitos,
y estas moléculas, los osmolitos, aumentan la capacidad de las plantas de absorber y de retener agua. Y hablando de estímulos ambientales, muy importante para una planta es tratar con los herbívoros y con los patógenos. Recordemos que más o menos el 50% de los mamíferos y de los insectos comen plantas, son animales herbívoros. Y también recordemos que aproximadamente el 30% de los cultivos son destruidos tanto por bacterias, por hongos o por virus. Hay muchos mecanismos que las plantas han desarrollado para combatir a estos herbívoros y a estas enfermedades. Por ejemplo, muchas plantas desarrollan unas sustancias que se llaman metabolitos secundarios. Estos metabolitos secundarios son principalmente sustancias alcaloides, son compuestos fenólicos y terpenos, que lo que hacen es repeler a los organismos herbívoros. Son sustancias que saben muy mal o provocan daños en los herbívoros. También cuando un herbívoro ataca a una planta, la planta produce ácido jasmónico. Ya les había mencionado esta molécula muy interesante que producen ciertas plantas. El ácido jasmónico provoca lo que se llama una ruta de resistencia inducida. Esta ruta de resistencia inducida es un esfuerzo que realiza la planta por liberarse de los herbívoros. Esta ruta de resistencia inducida hace que la planta sea menos apetecida y que el herbívoro deje de comérsela. En muchos casos esta ruta es increíble, pero lo que hace es liberar una sustancia volátil que va a atraer a ciertos insectos que son depredadores de los herbívoros que se están comiendo la planta. Esto es un aspecto increíble, ¿verdad? Una planta atrayendo depredadores de los herbívoros que se la están comiendo. Es algo increíble. Y tanto bacterias como hongos y como virus suelen inducir en las plantas una respuesta que se llama resistencia sistémica adquirida. Esta respuesta llamada SAR es cuando, como por ejemplo, un patógeno llega a una célula o a las células en una hoja y este patógeno induce la ruta de transducción de señales, que ya se las había explicado en el video anterior. Esta ruta de transducción de señales causa lo que se llama una respuesta hipersensible. Esta respuesta hipersensible va a provocar que se mueran las células que están siendo afectadas por el patógeno, pero antes de que estas células mueran, liberan ciertas moléculas que van a funcionar contra los microbios que están afectando a la planta. Estas moléculas son principalmente el ácido salicílico, que una vez producido pasa hacia todo el vegetal y las células sanas que reciban esta sustancia van a provocar la producción de más moléculas y así se evita una mayor infección en la planta. Esta es la famosa ruta de transducción de señales. Bueno, esto es todo por ahora. Espero que toda esta información sea muy útil para ustedes. Los espero de nuevo en el siguiente capítulo.